4 senadores. Muchas gracias, señora secretaria. Se abre la sesión ordinaria correspondiente a este 18 de octubre del año 2016. Solicito atentamente dar lectura al proyecto de orden del día, toda vez que ya lo tienen ustedes, pero solicito que lo hagan. Gracias. Gracias. Doy lectura al proyecto de orden del día de la reunión ordinaria de trabajo correspondiente al 18 de octubre de 2016 de la Comisión de Relaciones Exteriores América del Norte. Proyecto de orden del día, número 1, lista de asistencia y declaratoria de quórum. Número 2, lectura y en su caso aprobación del orden del día. Número 3, y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 5 de abril de 2016. Número 4, lectura y en su caso aprobación del acta de la reunión ordinaria de fecha 21 de abril de 2016. Número 5, y en su caso aprobación de los siguientes proyectos de dictámenes. Inciso A, punto de acuerdo que solicitaba la comparecencia de la canciller para auxiliar la estrategia integral para promover la imagen de México en Estados Unidos de América, presentada por los senadores Gabriela Cuevas y Juan Carlos Romero del Grupo Parlamentario del PAN. Al punto de acuerdo en el que se solicita a la Presidencia de la República informe de los costos que generó la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de agosto de 2016, presentada por el senador Luis Humberto Fernández Fuentes del Grupo Parlamentario del PRD. Al punto de acuerdo sobre diversas posiciones con punto de acuerdo relativas a la visita del candidato republicano Donald Trump, presentadas por los senadores Dolores Padierna Luna, Víctor Hermosillo, Miguel Barbosa Huerta, Manuel Bartlett Díaz, Daniel Ávila Ruiz, Gabriela Cuevas Barrón, Fernando Herrera Ávila, Juan Carlos Romero Hicks, Mariana Gómez del Campo, Marco Antonio Blázquez Salinas, Silvia Guadalupe Garza Galván. Número 7, presentación y en su caso aprobación del proyecto del Plan de Trabajo 2016-2017. Número 8, asuntos generales. Número 9, clausura de la reunión. Es toda. Gracias, secretaria. ¿Algún senador o senadora quiere manifestarse en torno a esta orden del día? Bueno, pues sometemos entonces a votación económica. Los que estén de acuerdo con la orden del día vertida por la senadora del Pilar Ortega, a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muchas gracias, senadoras y senadores. Una vez aprobado el orden del día, continuaremos con el desahogo de la agenda, dado que ustedes recibieron oportunamente todo lo referente al plan, a la carpeta una carpeta de trabajo, y contiene las actas de todas las sesiones anteriores, algunas. 2 sesiones anteriores. Consulto a los aquí presentes si alguien quiere hacer algún comentario respecto a las actas anteriores. Muchas gracias. Entonces, consulto a los presentes si dispensamos la lectura de las actas anteriores. Muy bien, muchas gracias. Entonces, nos manifestamos en la forma acostumbrada para que quede los que estemos a favor de manifestarse. Muchas gracias. Si no tienen observaciones, ahora sigo con la orden del día. Quedan aprobadas las actas, las 2 actas, voy a decir cuáles son, del 5 y del 21 de abril del año 2016, y continuamos con el desahogo de la agenda. Claro a todos ustedes que el total de asuntos turnados que tenía esta comisión eran de 10. En el apartado número 5 de su carpeta, si tienen a bien, por favor, abrirlo en sus carpetas. Y se da cuenta a través de un oficio que se recibió en la oficina de esta comisión que la mesa directiva nos informó que dio por concluido 3 asuntos. ¿Es así, secretaria técnica? Correcto, también vienen ahí. Y el punto número 1, acuerdo del senador Miguel Barbosa, ya ustedes los enumeró. Entonces sí, usted los enumeró. Dicho esto, nos ocupamos de 3 dictámenes que dan cuenta de 7 asuntos que fueron turnados a esta comisión. Comenzaremos por el primer proyecto de dictamen. Para tal efecto, solicito a la señora senadora secretaria consultar a la asamblea si se disculpa la lectura del proyecto de dictamen. Sí, con gusto, senadora. Pregunto a la asamblea si se disculpa la lectura del proyecto de dictamen para dar cuenta exclusivamente de los resolutivos. Quienes estén de acuerdo, sírvanse manifestar. Muchas gracias. Ahora solicito, señora secretaria, dar lectura a los resolutivos. Ellos se tan amables. Estamos frente a un proyecto de dictamen en el que se modificaron los resolutivos. Los resolutivos originales eran los siguientes. Primero, el Senado de la República cita a comparecer a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores para que explique los motivos por los cuales durante la actual Administración Federal no ha diseñado e implementado una estrategia integral
para promover la imagen de México en los Estados Unidos de América, así como para la protección de los mexicanos que residen en ese país. Segundo, el Senado de la República solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores que informe a esta soberanía como parte de la comparecencia a que se refiere el resolutivo anterior, en qué consiste el cambio de estrategia anunciado recientemente por la Cancillería para mejorar el papel de la función diplomática de México en los Estados Unidos. Resolutivo que se propone en el proyecto de dictamen. Primero, se desecha la proposición por haber quedado sin materia al haberse cumplido los objetivos citados en el punto de acuerdo. Segundo, archívese el asunto como totalmente concluido. Muchas gracias, señora secretaria. Bueno, tenemos aquí los resolutivos propuestos con los resolutivos del proyecto de dictamen. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra para esto? Aquí tenemos a la señora secretaria técnica que puede dar una presentación con referencia a ellos. Muchas gracias. Siendo así, continuamos y adelante. Estos son los otros resolutivos, algunos no. Necesita compadecer a la secretaria de Relaciones Exteriores. Pues va a venir en la comparecencia, esa es la razón, ¿verdad? Sí, así es. Pues el primero va a venir, se desecha para ver si cumplido. Pues, no se ha cumplido todavía no ha venido. Todavía no ha venido. Pero va a venir. El objetivo del punto de acuerdo, senador, era que se explicara una estrategia. Cuando ingresó el punto de acuerdo en abril no teníamos claridad sobre la estrategia, esa era la posición de muchos senadores de la República. Vino 2 veces el subsecretario para América del Norte, una vez con nosotros y otra vez con las... Entonces, se explicó la estrategia, se nos distribuyó la presentación a todos y por eso queda atendida en este punto de vista. La comparecencia está pendiente, la de la canciller, donde seguramente nuevamente el tema será tocado. Bueno, es que la estrategia cambió. Había inquietudes del Senado porque no había una estrategia clara de relaciones. Vino Carreño y dijo, vamos a cambiar la estrategia porque la que tenemos no nos está dando. ¿Qué por ciento estuviste presente? Yo estuve presente, o sea, está bien. Muy bien. Siendo así, vamos a someter a votación el sentido del dictamen. Los que estén a favor del sentido del dictamen, a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muchas gracias, senadoras y senadores. Continuamos con el siguiente. Señora secretaria, con el resolutivo. Sí, continuamos con el siguiente proyecto de dictamen relativo a un informe sobre los costos que generó la visita a México del candidato republicano Donald Trump, de la misma manera que en el caso anterior. Perdón, esto. Sí, continuamos, nada más, sí. Ese es el resolutivo. No. Perdón, proyecto de dictamen con punto de foro porque se solicita exactamente. Muy bien. Sí. A ver, doy lectura, perdón. El resolutivo que propone el proyecto de dictamen recoge la inquietud del senador Fernández Fuentes de forma general y sintetizada. El Senado de la República solicita respetuosamente a la Presidencia de la República haga llegar a esta soberanía un informe de los costos que generó la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de agosto de 2016. Estoy buscando Lo tiene aquí enfrente. Lo podemos, si quiere, leer. Aquí los tenemos. ¿Dónde se quedó secretaria? Aquí. Ok, México, sí, eso sería todo. Sería un considerando único que sustituye a todo el cuerpo que estamos viendo en el resolutivo original, que no lo tengo aquí en el guión, pero está en la pantalla. Muy bien, bueno, como ustedes saben, eso creó inquietud en algunos compañeras y compañeros senadores, en el caso, por ejemplo, que el traslado de Trump del Aeropuerto Internacional Benito Juárez a la Ciudad de México a Campo Marte, por quién fue pagado, o el traslado de la comitiva del señor Trump se realizó en vehículos oficiales mexicanos, y para dilucidar todo ese tipo de dudas por parte de los senadoras y senadores, se estableció el resolutivo del proyecto del dictamen, el cual está a favor para que la Presidencia de la República respetuosamente nos haga llegar a esta soberanía un informe detallado de los costos que generó la visita a México del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, el 31 de agosto del año 2016. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Adelante. Es que tiene también una razón, un candidato, aunque sea en un país diferente, no puede usar vehículos oficiales de otro gobierno, un candidato a la presidencia de Estados Unidos. Entonces, aunque aquí no se penaliza, en Estados Unidos sí puede ser penalizado. Es una de las causas también por las que se pidió todo este desglose. O sea,
que sirve hasta necesario. para dar un reclamo, que los americanos se den cuenta cómo estuvo, ¿verdad? Porque ellos son muy fijosos en los datos. Muy bien, bueno, pues para dilucidar cualquier inquietud, bueno, pues que sea la Presidencia de la República quien mande ese informe. Entonces, los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muchas gracias, a favor. Siguiente. Señora secretaria, por favor. Sí, gracias, permítame. Tercero y último. El tercero, página 10. Ok. Estamos ante un proyecto de dictamen que modifica los resolutivos de 5 puntos de acuerdo. Los 5 puntos de acuerdo originales coinciden en algunas solicitudes. Resumo a continuación los resolutivos originalmente propuestos. Extrañamiento al titular del Poder Ejecutivo. Se reprueba la postura pública asumida por el Poder Ejecutivo que es contraria a la defensa y dignidad de las y los mexicanos. Se deslinda al Senado de la discusión del Ejecutivo Federal de inmiscuir al país en la contienda interna de Estados Unidos de América. Se solicita al titular del Ejecutivo un informe detallado del diálogo privado sostenido entre el presidente Peña Nieto y el candidato Trump. Se solicita hacer llegar al Senado el plan de trabajo que la Secretaría de Relaciones Exteriores está implementando con Estados Unidos. Se exhorta al Ejecutivo a instrumentar un Consejo de Política Exterior integrado por representantes del Ejecutivo, la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Senado y la Academia. Se exhorta al Ejecutivo a privilegiar las decisiones de política exterior, el juicio de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Se invita al Ejecutivo a establecer un diálogo con el Senado de la República sobre política exterior. Se solicita la renuncia inmediata del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El Senado de la República se pronuncia en contra de cualquier intención por renegociar el Tratado de Libre Comercio. Se exhorta para buscar un encuentro con la candidata Hillary Clinton. Se exhorta al Ejecutivo para que reivindique ante Naciones Unidas los principios de política exterior y para que se solicite a países democráticos rechazo a cualquier propuesta a dislocar el derecho internacional. El proyecto de dictamen que se nos propone a continuación consta solamente de 4 resolutivos. Primero, el Senado de la República solicita al titular del Ejecutivo Federal un informe del contenido del diálogo privado sostenido entre el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el candidato Donald Trump. Segundo, el Senado de la República solicita a la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores remita a esta soberanía el plan de trabajo de la estrategia integral que se está implementando con los Estados Unidos. Tercero, el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover espacios de diálogo entre representantes de Secretaría de Relaciones Exteriores, senadores de la República y estudiosos de la política exterior que pertenezcan a la Academia. Cuarto, el Senado de la República recomienda al titular del Ejecutivo Federal a concertar con el equipo de campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton una reunión a fin de que ambos puedan dialogar sobre la importancia de la relación entre México y Estados Unidos. Muchas gracias, señora secretaria. Pregunto a la Asamblea si existen comentarios al respecto. Este es un dictamen que contiene muchísimos, se condensó en el caso de puntos de acuerdo. Adelante, secretaria. Bueno, a mí me gustaría, derivado del cambio tan radical entre lo que se propuso en el punto de acuerdo con lo que hoy estamos revisando en el proyecto de dictamen, si la Secretaría Técnica nos pudiera explicar paso por paso por qué se llegó a eliminar los puntos que se están eliminando y solamente a dejar los que están en los resolutivos. Muchas gracias. Segundo, pasamos a la segunda inquietud y pedimos a la secretaria. ¿Quiere una por una? Okay. Sí, entonces adelante, secretaria técnica, por favor. Sí, con gusto, senadora. Circulamos la carpeta con todos los proyectos de dictamen oportunamente para recibir comentarios, no recibimos ninguno. Los puntos de acuerdo que se incluyeron, que fueron 5, ingresaron entre el 1 y el 5 de septiembre, el 6 ingresó el otro, el último. La sesión del Senado de la República del 6 de septiembre se consagró exclusivamente a abordar en un debate pactado el asunto de la visita del señor Donald Trump. En esa sesión, los senadores de la República tuvieron, de todos los de cada grupo parlamentario, tuvieron la oportunidad de hacer extrañamientos, de fijar una posición y de deslindarse del Ejecutivo en cada caso. Y es por eso que
se atendió, se da por atendida esa parte del extrañamiento y de deslindarse, de que el Senado se deslinde. Pasaron a tribuna al menos los proponentes de los puntos de acuerdo. En tribuna estuvo la senadora Gabriela Cuevas, estuvo la senadora Padierna, estuvo la senadora Guerra, estuvo la senadora Ortiz, defendiendo y sustentando o argumentando por qué las posiciones de cada grupo parlamentario en torno a la visita del candidato Donald Trump. Se entiende que estuvo por atendido ese extrañamiento que fue público. ¿Qué pasó? En esa sesión también ingresó un punto de acuerdo del senador Barbosa. Este punto de acuerdo en el que solicitaba una postura del Senado frente a la visita fue turnado a la Junta de Coordinación Política. Está ahí, no nos lo enviaron a nosotros. Esa posición oficial que iba a tener el Senado está en la Junta de Coordinación Política. ¿Sí? Es un asunto que esperemos que resuelva ese órgano del Senado de la República. En cuanto al me refiero al extrañamiento, por ejemplo, y a reprobar la postura. Todos los senadores, al menos los proponentes, reprobaron públicamente o no la postura o emitieron su posición respecto a cómo se condujo toda la visita. Se deslindó la senadora Padierna, pasó a tribuna deslindando, anunciando que el Senado se debía deslindar. Reiteró ese punto de acuerdo en el que el Senado iba a tener una posición institucional, lo tiene la Junta de Coordinación Política. Bien, en cuanto a solicitar al titular del Ejecutivo un informe detallado, lo contempla el punto de acuerdo. Estamos hablando del resolutivo 1, estamos hablando del informe. Bien, solicita hacer llegar a Senado de la República el plan de trabajo, lo estamos solicitando independientemente de que en 2 ocasiones ha venido el subsecretario a dar cuenta. Bien, exhorta al Ejecutivo a instrumentar un Consejo de Política Exterior. Bien, las consideraciones del dictamen sustentan que es una facultad constitucional del presidente de la República dirigir y conducir la política exterior. El punto de acuerdo, y esta es una proposición del senador Víctor Hermosillo, nunca explica con suficiente abundancia para qué serviría este consejo. Entendemos la aspiración de fondo, que es que intervengan más comunicación entre senadores, la Secretaría y la Academia, y lo recupera el cuarto resolutivo, ¿sí? Entendemos que quizá ese consejo estaría o daría lugar a una iniciativa de ley que modificase o la Constitución o la ley del Servicio Exterior Mexicano, ¿sí? Pero no es explícito el punto de acuerdo a por qué o para qué sería ese Consejo de Política Exterior. Sí entendemos de fondo que el senador Víctor Hermosillo quería que intervinieran o que en una decisión de política exterior pudieran confluir más opiniones, independientemente de reconocer que el presidente de la República tiene la capacidad constitucional de dirigir y conducir la política exterior. Bien, tenemos también otra en el cuadro que se les presentó. Hay una matriz, un momento, señor secretario, yo quisiera, ¿en qué punto nada más para consulta de los propios senadores, la matriz en la que está usted haciendo referencia, donde viene muy clarificado cada uno de las exhortos, sí, están en las consideraciones. No, la matriz a la que usted hace referencia, por favor, anterior. El cuadro. Ese cuadro lo tienen ustedes aquí, por favor. Sí, está en el dictamen, de la página 11 a la página 13 está el cuadro de en qué coinciden o no cada proposición y cada senador que estuvo proponiendo, porque si son 5 puntos de acuerdo que se acumularon porque se referían al mismo asunto que era la visita de Donald Trump, está señalado qué senador estaba interesado en cada resolutivo. Ya cómo se anunció. Muy bien. ¿Quedó claro? Sí. Muchas gracias. Senador Víctor Hermosillo. Senadora Graciela Ortiz. Muchas gracias, Presidenta. Un comentario muy breve, porque me parece que este es un tema que ampliamente se trató y se discutió y se posicionó por parte de los diferentes grupos parlamentarios ya en el Pleno de la República, en el Pleno del Senado de la República. Entonces creo que este exhorto, pues de alguna manera ya recoge lo que ahí fue expresado por los diferentes grupos parlamentarios. Yo solamente quisiera expresar que hay una disposición y la expresamos en el propio Pleno del Senado, una disposición desde luego a que el Senado de la República, en uso de las atribuciones que tiene en materia de
de Política Exterior pueda solicitar, exhortar o pedirle al Ejecutivo la explicación, la aclaración, la ampliación de puntos que nos parece que son importantes para el buen manejo de la República en esa materia, en materia de política exterior. Y este no es un tema menor, yo en ese sentido me congratulo del planteamiento que está haciendo la Secretaría Técnica de la comisión que usted preside para que le demos respuesta a quienes hicieron un planteamiento el planteamiento de un punto de acuerdo. Pero quisiera sí hacer una aclaración, porque en algún punto, no sé si en este o en el anterior, se habla de la necesidad de exhortar al Ejecutivo, al titular del Ejecutivo, para que invite o convoque a la otra aspirante del proceso electoral en Estados Unidos, a Hillary Clinton, para que venga a México invitada por el gobierno. Eso lo hizo el gobierno. La invitación se envió a los dos candidatos. Se envió a Hillary Clinton y se envió a Donald Trump. Uno aceptó venir, la otra declinó. Entonces, yo sí quisiera dejar a salvo que se cumplió con lo que es un requisito de la diplomacia, de no intervención, como lo hizo ya Felipe Calderón en el 2008, de no intervención, y se invitó a quienes están en el escenario político electoral en Estados Unidos. Es un tema que se atendió debidamente. Desde luego no corresponde al gobierno de la República el exigir que alguien acuda o no a una invitación. Era una invitación y la atendió quien quiso atenderla. Muchas gracias, señora senadora. Sí, ¿es para el mismo tema? Sí, adelante, señora. Gracias. Bueno, yo simplemente dejar sentado que dado que varios de nuestros compañeros senadores de Acción Nacional fueron quienes suscribieron algunos de los puntos de acuerdo que están recogidos en este dictamen, y dada también el grado de indignación que surgió en el país a raíz de esta invitación a México del candidato republicano Donald Trump, por las condiciones en las que se dio y por lo que de la misma se derivó, creo primero que me queda muy claro la razón por la que no se está obviando o no se están incluyendo algunos de los puntos. Entiendo que es porque, como bien se dijo en el debate que se abrió en el Senado de la República, se turnó a la Junta de Coordinación Política la resolución de estas peticiones, y solamente estamos acordando entonces las que estamos se está proponiendo a esta comisión. Es el informe del contenido privado de la conversación entre el presidente de la República y el candidato Donald Trump, también el plan de trabajo de la estrategia con los Estados Unidos, y el exhorto al titular del Poder Ejecutivo a promover espacios de diálogo entre representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el Senado y estudiosos. Y el cuarto, que es el que se comenta la senadora Graciela, que estaríamos en discusión si es procedente o no. Pero yo creo que debe sumarse otro más. Yo propondría que se agregara también una petición a la Junta de Coordinación Política para que nos informara a esta comisión del estado, del avance de la petición que le hizo el Pleno del Senado de la República para que le diera seguimiento a este tema. Creo que somos la comisión competente para saber cómo va el avance de estos puntos. Es cuanto, Presidenta. Sí, gracias. Tome nota y vamos a ver de aquí de lo que salga del debate. Sí, adelante, senadora. Solamente un comentario de precisión. Yo estoy de acuerdo con la senadora Ortega en el sentido de conocer como comisión cómo va avanzando en la Junta de Coordinación Política el tema que tienen ellos pendientes de resolver. Pero tendríamos que cuidar la forma en la que lo hacemos, porque es un órgano superior nuestro. Entonces no lo podemos exhortar. No lo podemos exhortar, le podemos tal vez solicitar, pero para que cuidemos la forma en la que lo hacemos. Sí. Senador Víctor Hermosillo, bueno, entonces tomamos, primero ahorita tome nota, vamos a someter a votación, ya estamos primero, voy a someter a votación primero en lo general, pero quisiera que usted diera sus comentarios. Voy a someter primero a votación en lo general y después votamos a lo particular la solicitud que vean de vamos. Bueno, primero el Senado solicita al titular una información del contenido del diálogo, pues ya lo vimos, ¿verdad? Sí. Porque esto es un
ahorita creo que nuestro país no debe meterse con candidatos, con precandidatos al gobierno de Estados Unidos. Debería de dirigirse al que ya salió, en este caso que se va a decidir el mes que entra, porque pues entre candidatos puede haber muchos, ¿no? Y luego no llegan, y entonces cuidado, y sobre todo en estas circunstancias, ¿no? A una persona que ya va a ser presidente de Estados Unidos ya sí se tiene una relación, porque va a llegar al poder, pero los otros están en la lucha. Me hace que no debía haberse hecho eso, pero en fin, estamos de acuerdo en que el diálogo privado no lo diga. Segundo, el Senado solicita a la Secretaría de Relaciones Exteriores solicita a esta soberanía el plan de trabajo de la estrategia integral que se está implementando con Estados Unidos. Creo que esto es muy necesario porque las cosas cambiaron y había cosas muy descuidadas que ya se habían visto en foros, etcétera, ¿verdad? Nuestro país tiene mucho más cosas y mucho más relaciones con Estados Unidos que muchas de las que tenemos. Tercero, el Senado de la República exhorta al titular del Ejecutivo Federal a promover espacios de diálogo entre representantes de la Secretaría de Relaciones Exteriores, senadores de la República y estudiosos de la política exterior que pertenezcan a la academia. Pues eso es una buena cosa. Sobre todo uno de los que decía ahí, solicitaba que remita, ahí había una cosa muy clara que decía: el Senado de la República exhorta al titular ejecutivo promover espacios de diálogo entre representantes de las clases. No, había uno que decía muy claro que debería tomar la opinión de la Cancillería, que parece que no sucede. Para algo, la Cancillería es la que tiene precisamente mucho la relación, el detalle, etcétera. Pero aquí puede estar incluido, exhorta espacios de diálogo. El cuarto, el Senado de la República recomienda al titular ejecutivo concentrarnos, dice la senadora, que se hizo de esa manera, y por supuesto, pues ya ahorita está anacrónico eso, esta situación está a punto de suceder. Ya veremos con el que gane qué podamos hacer, pero ahorita ya resulta más, yo creo que hasta debemos quitarlo, ¿verdad? Ya no tiene caso. Punto número 4. Sí, o sea, sí. Ya no tiene caso. Muy bien. Pero además ya la presidencia preguntó. Nada más que se razone en el dictamen las razones, ¿no? Sí. A ver, un momento, por favor. A ver, bueno, muy bien. ¿Concluyó, señor senador? Sí. Muchas gracias. Entonces, primero, tomando en cuenta y que hay un acuerdo en la postura de la senadora Pilar Ortega, tome nota para ello. Y segundo, la postura o la propuesta de la senadora Graciela Ortiz en cuanto a eliminar el punto número 4. ¿Estamos todos de acuerdo? Entonces, votamos con esos aditivos, con esas excepciones, el dictamen en sus términos. Los que estén a favor de manifestarse en la forma acostumbrada. Muchas gracias, senadoras y senadores. Continuamos con la orden del día. Pasamos ahora a tratar asuntos generales que competen a la comisión. En primer lugar, se les proporcionará el informe que la mesa directiva nos hizo llegar con respecto al viaje del presidente Peña Nieto a Canadá el pasado, ese es el tema, ¿verdad? El pasado verano. En segundo término, hemos establecido los canales formales de la Cancillería y con nuestro consulado en Sacramento, California, para llevar a cabo una gira de trabajo en ese estado de la Unión Americana. No sé si la senadora presidenta quisiera ahondar sobre eso. Sí, sobre ese tema, y para concluir, hemos tomado muy en cuenta los consejos del senador Hermosillo en cuanto a la gira de trabajo que vamos a hacer los miembros de esta comisión al estado de California. Yo le voy a pedir al senador Hermosillo y Celada que nos pueda dar sus apreciaciones en cuanto al boceto que se le presentó por parte de la Secretaría Técnica de esta comisión para sus comentarios, y decirles a ustedes que también tienen ya la parte del viaje del señor presidente en sus correos, y además está en su propia carpeta. Adelante, señor Víctor Hermosillo. Gracias. Bueno, la idea nuestra es de que dadas las circunstancias, sobre todo globales, que están sucediendo sobre la globalización de la economía,
y sobre la situación también de los flujos migrantes que existen en todo el mundo. Nuestra situación con Estados Unidos se torna más importante y debemos de ponerle más atención. Hay situaciones que están pasando que son inéditas, que antes no pasaban. Entonces, una de lo que se trata es ir al estado donde hay más mexicanos, más bien norteamericanos de origen mexicano, porque esos son norteamericanos de origen mexicano, que es California, que también, por supuesto, hay una cantidad importante de indocumentados, ¿verdad? Pero los norteamericanos de origen mexicano son como 25 millones y los indocumentados andarán como en 4 o 5. Entonces hay una cantidad muy fuerte de mexicoamericanos que ya figuran en la política de California, como es Kevin de León, que es el coordinador de los senadores estatales en el estado de California. Este personaje ya ha venido a nuestro país capitaneando comisiones del estado de California, comisiones múltiples de senadores totalmente de origen norteamericano y otros de origen mexicoamericano, pero ya son senadores, ¿no? Hay un gran interés y creo yo que debemos de atenderlo porque nuestra relación con California es muy intensa. Les voy a dar varios ejemplos. Por un lado, es el estado que tiene más habitantes de origen mexicano. Segundo, es el estado en que hay una presencia de mexicoamericanos exitosos con los que tenemos que hacer un diálogo para hacer lobby con ellos como debe ser. Tercero, es un estado que tiene un flujo tremendo entre las relaciones internacionales. De hecho, por ejemplo, ahorita ustedes saben que hay un grupo importante de africanos y de haitianos que están parados en la frontera, precisamente porque su intención es ir a Estados Unidos. Tenemos que saber qué situaciones y soluciones se van a dar a eso. Mucho de eso quizás lleve a una comisión después interpaíses para ver cómo se soluciona el flujo que estamos teniendo, no nada más de mexicanos de Estados Unidos, sino de otros extranjeros, ¿no? Y sobre todo también porque si tenemos una buena relación podemos tener un lobby muy importante con mexicoamericanos para que ellos voten, porque no votan la mayoría de los mexicoamericanos, y pudiera ser una fuerza mucho más importante que están ejerciendo ahorita los norteamericanos de origen cubano, que si ustedes saben, hasta 2 precandidatos a la República por el partido republicano eran de origen cubano. Entonces podemos hacer un proyecto que no nada más nos sirva a esta legislatura nuestra, sino dejar una experiencia, ¿verdad?, de cómo tratar en particular un estado tan importante que por sí es por la 7ª o 8ª economía del mundo. Por otro lado, tiene un avance de carácter tecnológico solo igualado por el que se tiene en el estado de Massachusetts, y entonces pudiéramos hacer nosotros muchas cosas en el sentido económico, político y académico. Entonces, pienso que esa visita nos puede servir mucho. Aquí la senadora me pasa ya un programa muy agresivo de qué deberíamos de hacer. Pues no es agresivo, más bien completo. No, pues es agresivo, ¿verdad? Porque vamos a está muy amplio. Sí, bueno, Muy complejo. Ambicioso. Pues es agresivo. Con ganas. Con ganas. Ver a los legisladores estatales de California, que por supuesto nos interesa mucho, comunidades incluso organizados de mexicoamericanos, estudiantes y profesores. Hay 2 universidades muy cerca ahí. Una es la Universidad de California, que está en Davis, muy especializada en cosas agrícolas, y la California, el estado de California, así suena redundante, pero es una universidad estatal de California, porque hay otro tipo de universidades que tiene ahí también más. Y luego a los Dreamers mexicanos
mexicoamericanos, digamos, sí, que son personas que están estudiando y que hay que proteger para que ellos precisamente se puedan lograr como individuos y luego ayudar al progreso tanto de Estados Unidos como puede ser el nuestro, ¿verdad? Empresarios californianos, sobre todo de origen mexicano, representantes de medios de comunicación, tenemos que hacer algo al respecto que se sepa. Si se puede, con el gobernador Jerry Brown, que es una persona bastante accesible, el alcalde de Sacramento, por supuesto. Sacramento es la capital del estado, pero también ahí tiene el alcalde, y por supuesto contacto con el consulado de Sacramento, y si se puede, pues hasta llevar al de Los Ángeles, ¿verdad? Pues, aprovechar la visita, ¿no? Se me hace muy agresivo, hay que verlo bien. Son 3 o 4 días de verdadero trabajo, y ojalá pues vaya toda la comisión, ¿verdad? para que luzca y poner un plan de trabajo para sacar conclusiones. Sí, muchas gracias. Bueno, yo nada más para puntualizar a quienes nos están viendo, entiendo por agresivo que es muy ambicioso, que es muy amplio y que está muy completo. ¿Es así? Así es. Muchas gracias, senador Hermosillo. Entonces, digo, senador Patricio Martínez, ¿qué usted quisiera que diera su visión en cuanto a esta posible gira, o más bien esta gira que vamos a hacer el año que entra al estado de California? Me parece que el momento de las relaciones diplomáticas y de las relaciones en general de nuestros dos países, México y Estados Unidos, requiere más diálogo, más condiciones presenciales. Me parece que como senadores, como Senado, estamos obligados a tener una presencia frecuente, constante en los Estados Unidos, y si empezamos con el estado de California, es un punto neurálgico de nuestras relaciones, por todo lo expuesto por el señor senador don Víctor Hermosillo y Celada, senador del Estado Libre y Soberano de Baja California, vecino de California. Con ese solo hecho de esa vecindad hay un peso específico que luego lo trasladaremos a Texas por su vecindad con Chihuahua, obviamente, no solamente por su importancia, señor senador. Me parece que de ahí, pues, continuar en esta diplomacia del Senado a la que estamos obligados, y más en las condiciones actuales. Por otra parte, tener reciprocidad con el Senado de California, que estuvo aquí hace unas semanas. Los señores nos invitaron, y creo que para esto debemos preparar una agenda que deje muy en claro la posición del Senado de la República respecto a las controversias que se han suscitado recientemente. Yo creo que el fortalecimiento de nuestras relaciones estará en la medida en que logremos fortalecer la imagen de México y de los mexicanos en el exterior, deteriorada por versiones absurdas, singulares, particulares, lejos de una generalidad que implica la gran aportación que han hecho los migrantes a los Estados Unidos desde su nacimiento, y específicamente los mexicanos, que no solamente son migrantes, sino que son de los colonos fundadores de amplios territorios de los Estados Unidos, desde el norte, muy al norte de California, hasta el río Bravo y la línea fronteriza, que, como quedó dicho en las recientes controversias políticas norteamericanas y con señalamientos denigrantes para los migrantes, hay muchos que ya estaban ahí desde antes de que
fueran estados de la Unión Americana y que son de origen mexicano. Esto pues tiene todas estas implicaciones, además de continuar con las buenas relaciones que en lo general hemos tenido entre las comunidades, entre las ciudades hermanas y entre estados tan significativos como es el caso del estado de California. Adelante y que logremos una buena reunión, una buena agenda de trabajo y que logremos lo más pronto que sea posible dar las emisiones que se requieren para un caso tan especial como el que vive nuestra relación en México-Estados Unidos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Patricio Martínez, y agradezco a todos sus comentarios, primero su asistencia, sus comentarios y además el enriquecimiento para todos los dictámenes que hoy se discutieron, y especialmente primero a la secretaria María del Pilar Ortega Martínez. Gracias, señora secretaria. Por supuesto a Víctor Hermosillo y Celada. Gracias, senador. A Graciela Ortiz González, muchas gracias también a ella, senadora, y por supuesto a Patricio Martínez, gracias por todo. Adelante, señor senador. Para aclarar, digo, esta visita pues sería, digamos, hasta el año que entra, porque pues ahorita siguen los procesos políticos en Estados Unidos, hay que ver que se bajen las aguas después de esta tormentosa campaña. Lo vemos difícil por situaciones, pero hay que pensamos quizás en febrero, ya que las aguas estamos acordándolas y vamos, trabajamos bien y creo yo que podemos hacer una muy buena gira. A ver, permítame, por favor. Sí, continúe, por favor. Bueno, pues, sí, muchas gracias. Muchas gracias, y sin duda hay receso legislativo, hay que acordar las citas, se tiene que acordar las agendas, compaginarlas, concretarlas, cristalizarlas y hacer algún tipo de negociaciones, sobre todo para tener todas las garantías de que esté el gobernador, que esté el alcalde de Sacramento, que los Dreamers estén perfectamente enterados y tengamos una agenda clara y precisa. Ese es el tema. La agenda sería, como ya lo dijimos, el próximo año, y estaríamos definiendo específicamente, según cómo vayamos adelantando en el acuerdo de esta ambiciosa agenda, el de informarles a ustedes cuándo sería para que sus agendas así lo permitan. Muchas gracias. Siendo las 11 en punto de la mañana, damos por concluida esta sesión.